en Rusia también existe la tradición de pedir deseos, pero no es con las uvas. ¿Sabían que en Rusia el Año Nuevo es la celebración de las fiestas de invierno más importantes del año? Hola, soy Edgar, bienvenidos a todos y todas a este canal. Hoy vamos a ver las tradiciones de Año Nuevo en Rusia, cómo celebran el Año Nuevo mientras caminamos en este bello día de invierno en San Petersburgo a menos 5 grados. Pero miren qué bonito. Y antes de empezar, no olviden suscribirse a este canal si les gusta y darle me gusta al video al final, por favor. Y también no olviden la campanita para ver más contenido como este. Ahora sí, paseemos un poco en estos días de Año Nuevo en Rusia. Si español es tu segundo o tercer idioma o no tu idioma principal y lo estás estudiando, no olvides la actividad de comprensión en la descripción. Entonces empezamos el recorrido y, por cierto, la primera imagen que vimos de la catedral es la catedral de Kazán o catedral de Kazansky, por si les interesa, afuera del metro en Nevsky, en la avenida Nevsky. Entonces, dos cosas que tenemos en común en Año Nuevo en Rusia y en México y en otros países del occidente es que primero el Año Nuevo inicia con la decoración del yolka, que es el pino o el árbol de Navidad, que en Rusia representa más el inicio del nuevo año y no está tan relacionado con la Navidad. De hecho, las decoraciones son las clásicas esferas, estrellas y también muñequitos de Ded Moroz, que sería como el Papá Noel en Rusia, y que significa el abuelo Nieves. De eso hablaremos un poquito más adelante en el video. Y otra similitud es que en la cena de Año Nuevo obviamente se cena bastante, pero aquí por superstición o tradición la mesa debe estar llena de comida porque es como supuestamente vas a empezar el año. Entonces debes tener abundantes platillos, y entre los platillos está el clásico caviar en pan, que es buenísimo, se lo recomiendo. Y además una ensalada que todos conocemos, que es la ensalada rusa, pero que en Rusia no se llama ensalada rusa, se llama ensalada Olivier. Y continuando con el recorrido, aquí quiero mostrarles la pequeña vista del primer lugar al que vamos, en el que vamos a seguir platicando un poco más sobre estas tradiciones de Año Nuevo. Miren nada más. Entonces, ahora estamos en la Plaza del Palacio, el Palacio de Invierno, que ahora es el Museo de Hermitage, también conocido, que es uno de los museos más impresionantes y más grandes de todo el mundo. Es un poco como el Louvre en Francia, en París. Tiene una de las colecciones de artes más grandes de todo el mundo. Así que si ven.
no olviden pasar por el Museo Hermitage. Y si en realidad les interesa mucho visitar museos, ver culturas, pinturas, esculturas, conocer un poco más, entonces les recomiendo más de un día para visitar este museo. Y obviamente, como dije, la plaza del Palacio, frente al Palacio de Invierno. Entonces, los dos puntos anteriores son el árbol de Navidad, que es similar, que de hecho aquí lo ven. Aquí. El árbol de Navidad, que no representa nada, no se llama árbol de Navidad porque no representa la Navidad, porque la Navidad no se celebra el 24 ni 25 de diciembre en Rusia, y de hecho es la fiesta más grande, Año Nuevo, y el árbol es para Año Nuevo, no para la Navidad. Pero más adelante hablamos un poco más sobre eso, y de hecho vamos a hablar sobre la Navidad rusa en otro video, en el próximo video, de hecho, que no es el 25 y tampoco hay Papá Noel, como dije, se llama Ded Moroz, que está ahí, Abuelo Nieves, con su nieta. Y la otra cosa, sí, la comida. Entonces, el caviar, la ensalada Olivier, que no se llama ensalada rusa, se llama ensalada Olivier. Y también otros puntos en común en Rusia son entonces otros puntos en común tienen que ver con la cuenta atrás. Obviamente, como nosotros celebramos en las plazas principales, esperamos la cuenta atrás, llega el cero y empieza la celebración. En Rusia es similar, pero tienen unas pequeñas diferencias. Obviamente, una es que se celebra en la Plaza Roja en Moscú, donde se ve la torre del reloj en el Kremlin, que es el que marca la cuenta atrás en Rusia. Y número 2 es que antes del Año Nuevo, antes de llegar a la cuenta final, se suele ver en televisión, nos suelen transmitir los saludos del presidente, en este caso Putin, que saluda a la nación, y es un momento solemne en el que se celebra, se reciben los buenos deseos y el saludo del presidente durante el Año Nuevo, y después se procede a la celebración en la plaza, en el conteo de la torre del reloj en el Kremlin, y empiezan los fuegos artificiales. Entonces, como en muchos lugares, obviamente se recibe el Año Nuevo con los fuegos artificiales que marcan el inicio de la fiesta, no el inicio, pero el punto clave de la fiesta. Y claro que nosotros también tenemos fuegos artificiales, pero una cosa que a mí me llamó la atención, que fue diferente para mí, yo he celebrado Año Nuevo obviamente en México, pero también he tenido la fortuna de celebrarlo en Italia, en Vietnam y en Laos, y tenemos cosas en común, queriendo decir que compramos petardos o cohetes y celebramos también por cuenta propia en las calles. Pero en Rusia los fuegos artificiales no son solo de la ciudad, pero mucha gente compra como sus paquetes de mini fuegos artificiales, y en toda la calle, de hecho, se llena de humo porque mucha gente prende sus propios fuegos artificiales y los puedes ver en toda la ciudad, y es muy bonito porque ves en toda la ciudad diferentes fuegos artificiales que se encienden. No son tan ruidosos porque no son tan grandes como los que hacen en el centro probablemente, o los que son del gobierno, que son mucho más grandes, pero son pequeños, se iluminan muy bonitos, y es una cosa diferente que a mí me gustó mucho y que fue nuevo para mí.
Sé que Sé que en otros países en Europa, probablemente, o en Europa del Este también lo hacen. Entonces díganme por favor si ustedes han visto esto o si también es así en su país, además de las otras tradiciones. Y por favor dejen en los comentarios otras tradiciones que ustedes hayan visto en Rusia que yo no haya visto, o tradiciones especiales que tengan en sus países. Por ejemplo, en México tenemos la tradición de ponernos los calzoncillos rojos para el amor y amarillos para el dinero, ¿no? Y la tradición de las uvas, que vamos ahora a hablar de eso en la siguiente parte. Ahora estamos en la catedral de Isaac, o en ruso Isakievsky Sabor. Es otra parada que tenemos que hacer en este recorrido de Navidad y de Año Nuevo, porque en Rusia celebramos Año Nuevo, no la Navidad. De nuevo, en un momento más llegamos a eso. Y sí, estamos aquí, miren qué bonito. Qué bonita la placita con otro arbolito de Navidad o yolka, como vimos, porque en Rusia no se llama árbol de Navidad, porque el árbol no celebra la Navidad, celebra el Año Nuevo. Entonces no se llama árbol de Navidad en Rusia. Yolka, yolka, yolka. Ahora, hablamos antes de las tradiciones de Año Nuevo y cómo nosotros comemos las uvas, ¿no? Es tradición en nuestros países de habla hispana que llega la medianoche, tenemos todas nuestras 12 uvas listas y empiezan las campanadas y empieza la cuenta regresiva para comer, desear, intentar no morir en el intento y comer nuestras 12 uvas mientras deseamos nuestros 12 deseos por cada mes del año. Una tarea que parece fácil, pero hay gente que termina en el hospital. Entonces, cuidado, por cierto, si lo van a celebrar el próximo año, tengan cuidado. Si es gente nueva, extranjera, que ve mi video y son de Rusia, de los Estados Unidos, de Canadá o de Sri Lanka, no lo sé, y no conocen esta tradición, la pueden intentar. Compren 12 uvas, las comen a las 12, las campanadas rápido, más o menos 2 segundos, 1 segundo y medio por uva, un deseo por cada uva. Y rapidito, no importa si estás en la calle, en la casa, en el restaurante o donde tú quieras, las uvas. Y ahora, ¿por qué hablo de las uvas? Porque en Rusia también existe la tradición de pedir deseos, pero no es con las uvas. De hecho, yo aquí doy clases a veces a unos estudiantitos y celebramos con las uvas, se divirtieron mucho, fue muy bonito, pero ellos celebran de manera diferente. En Rusia, el proceso de pedir deseos no es con las uvas, pero es con la champaña. Y tienen un método particular. ¿Por qué? Cuando es el momento de pedir los deseos, ellos escriben en un papel con lápiz o pluma, lo que sea, bolígrafo. Escriben en un pequeño papel sus deseos, toman su champaña,
una vela, un encendedor, unos cerillos y le prenden fuego. Queman los deseos, queman el papel y lo queman para introducirlo dentro de la champaña. Lo queman sobre la champaña o en una cucharita y luego ponen las cenizas en la champaña. El chiste es que queman el papel de los deseos en la champaña y después lo beben. Una tradición que seguramente fue nueva para mí. Es difícil, entonces les recomiendo que si lo van a intentar, compren buena calidad de papel que realmente se haga cenizas, porque después tienen los pedacitos de papel en la champaña y es un poquito más difícil beberlo. Ahora continuemos el recorrido aquí adelante en la placita enfrente de la Catedral de Isaac, porque es un lugar que decoran muy bonito, lleno de árboles de Navidad, que no se llama árbol de Navidad, se llama Yolka. Vayamos a ver este pedacito y la parte final del video, donde vamos a hablar un poquito de la Navidad, cómo se celebra o no se celebra en Rusia y por qué el árbol de Navidad se llama Yolka y no celebra la Navidad y celebra el Año Nuevo. Entonces vayamos adelante y hablaremos un poco más sobre esto. Entonces, la Navidad en Rusia no se celebra del 24 al 25 de diciembre como nosotros lo hacemos, y por eso es que el Año Nuevo tiene mucho más impulso. De hecho, durante la era soviética, y no es el motivo principal, pero es una de las motivaciones por qué el Año Nuevo es tan importante. Durante la era soviética, las religiones fueron restringidas y la práctica fue menos aprobada, y por eso las fiestas, las festividades seculares, las no religiosas, tuvieron un impulso mayor, y por ejemplo el Año Nuevo. Y como he dicho, la Navidad no se celebra del 24 al 25, se celebra del 6 al 7 de enero, de la cual hablaremos más en el próximo video después de este. Pero por este motivo el Año Nuevo se celebra más, y de hecho las figuras como Papá Noel son figuras de Año Nuevo y no de la Navidad. Por ejemplo, Papá Noel aquí, como he dicho antes, se llama Ded Moroz, viene acompañado de su nietita que se llama Sneguroshka, que son las traducciones más o menos, es Abuelo Nieves y la Doncella Nieve. Y estas figuras vienen a visitar a los niños y dejan los regalos, y también las familias hacen el intercambio de regalos el 31 de diciembre. Y entonces en el Año Nuevo es cuando realmente se dan los regalos de Navidad como nosotros lo hacemos. Entonces en Rusia la Navidad es como si fuera el Año Nuevo aquí, no la Navidad más adelante en enero. Entonces, entre esas diferencias, también podemos encontrar no solo la entrega de regalos, pero también las fechas, que son diferentes. Y por eso las vacaciones de invierno aquí en San Petersburgo y en Rusia en general están relacionadas con el Año Nuevo y la Navidad rusa, que es el 6 y 7 de enero. Entonces, todos en Rusia, además de los trabajos que no es posible descansar, tienen vacaciones obligatorias, porque son gubernamentales, del 31 de diciembre o 30 de diciembre hasta el 8 o 9 de enero. Entonces todos de vacaciones durante las fiestas, y como pueden ver, la gente aprovecha a salir a pasear en los días libres, aunque estemos a menos 5 grados,
y que parece que no hiciera tanto frío. Yo de hecho he estado menos cubiertos en días más fríos, a menos 15, menos 10. Pero hoy a menos, de hecho ahora a menos 4, hace bastante frío. Creo que depende de la humedad y del viento. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme en esta aventura, en este pequeño recorrido de año nuevo o natalicio, como lo queramos llamar. No olviden no perderse el próximo video sobre la Navidad rusa. Y déjenme en sus comentarios qué piensan sobre estas festividades de año nuevo. ¿Son similares en sus países? ¿Qué les parece nuevo, divertido, curioso? ¿Qué les gustaría intentar? Y espero que puedan incluir un poquito de tradiciones en el próximo año. Por ejemplo, beber la champaña o dar también regalos el 31 de diciembre. Muchas gracias, me llamo Edgar. No olviden suscribirse a este canal, por favor. Denle like y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.